En este video vamos a desarrollar problemas aplicando sistemas de ecuaciones, es decir, problemas prácticos que los podemos nosotros encontrar en cualquier caso de la vida real y eso aplicarlo a un formalismo matemático. A este formalismo matemático nosotros le llamamos sistemas de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, leamos el siguiente ejercicio, como digo que se lo puede aplicar en la vida práctica. El costo de la entrada a una función de títeres es de $30 para los adultos y $20 para los niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se recaudaron $5.930, ¿cuántos adultos y cuántos niños asistieron a esta función? Ya, lo primero que vamos a hacer en este problema que acabamos de leer es centrarnos qué es lo que nos pide realmente el problema. O sea, ¿cuál vendría a ser la pregunta del problema? En este caso la pregunta es ¿cuántos adultos y cuántos niños asistieron a esta función? Entonces está clarito, lo que nos está pidiendo es que encontremos los adultos y los niños que asistieron a la función. Entonces ya desde un punto de vista matemático, procederíamos de la siguiente manera. Es decir, nos concentramos en primer lugar en las incógnitas del problema, en este caso los adultos y los niños. Y los niños, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Entonces, a los adultos les voy a llamar X porque yo no sé cuántos adultos asistieron. Y a los niños les voy a llamar Y porque tampoco sé cuántos niños asistieron. Pero ahora viene la clave o la importancia de estas incógnitas, relacionarlas mediante sistemas de ecuaciones. ¿Y cómo las vamos a relacionar? Sencillo. Utilizando la información que ya nos había planteado el ejercicio. La información o los datos que ya estaban planteados en el ejercicio. Entonces, los datos o la información nos va a permitir establecer este sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Nosotros ya sabemos que a la función asistieron 248 personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo sumo la cantidad de adultos más niños que asistieron, la información me dice que fueron 248 personas. Entonces yo tengo mi primera ecuación, mi primera relación. Adultos más niños igual a 248, o sea, X más Y igual a 248. Ahora, nuestra segunda ecuación, ¿cómo la determinamos? Sencillo. Nos dice que se recaudó por el ingreso de los adultos y los niños un total de $5.930. Pero anticipadamente nos decía que el precio de la entrada para los adultos era de $30 y la entrada para los niños era de $20. Entonces, sencillo. Yo no sé cuántos adultos asistieron, fueron X. Pero entonces, si cada entrada valdría $30, sería 30 por X, lo que se recauda para los adultos, ¿no es cierto? Porque yo tendría que multiplicar el valor de cada entrada por el número de adultos. Entonces aquí yo tendría 30X. Y yo sé que el valor o el costo para la entrada de cada niño es de $20. Entonces, como yo no sé cuántos niños asistieron, que es Y, tendría que multiplicar 20Y para encontrar cuánto se recaudó por los niños. Entonces, si yo sumo lo que se recaudó de los adultos más lo que se recaudó de los niños, eso me daría un total de $5.930 que está como información en el ejercicio. Entonces, 30X más 20Y sería igual a $5.930. Con lo cual yo ya tengo mi sistema de ecuaciones, es decir, dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto significa que este sistema se lo puede resolver, ¿sí? Es un sistema determinado. Y para resolver tenemos varias opciones. El método de eliminación, o también conocido como sumas y restas, el método de sustitución, el método de igualación, o inclusive hasta el método gráfico. Pero nosotros tenemos que aquí siempre buscar el método que más sencillo se nos haga. Cualquiera de ellos, pero siempre consideremos el más sencillo. Una opción podría ser, por ejemplo, por el método de eliminación, en el cual nosotros vamos a eliminar la X o vamos a eliminar la Y. Entonces, voy a resolver, en este caso, eliminando la X. Pero para eso yo tengo que asumir
o tengo que considerar lo siguiente. Es decir, ¿cuáles son los coeficientes numéricos que están junto a la X o qué números están junto a la X? Nosotros nos percatamos en este sistema de ecuaciones, ¿sí?, que aquí tengo X más Y. Eso significaría que este equivale realmente a 1X, ¿no es cierto? 1X. Y este equivale realmente a 1Y. Cuando una letra está solita, significa que el número que le acompaña es el 1. Entonces, para eliminar la X tengo que tomar esos coeficientes numéricos o los números que le acompañan y hallar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo de la X. Recuerden, voy a eliminar la X. Si es que fuera a eliminar la Y, tendría que tomar los números que le acompañan a la Y. Pero en este caso, los números que le acompañan a la X son el 1 y el 30. Entonces procedo a hallar el mínimo común múltiplo. Eso es sencillo. ¿Qué significaba? Hallar la mitad, la tercera, la quinta, la séptima y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, empecemos por lo más sencillo, por hallar la mitad. La mitad de 1 no existe, sigue siendo 1, pero la mitad de 30 es 15. Ahora ya no puedo hallar la mitad, ¿no es cierto? ¿Podría hallar qué? La tercera. La tercera de 1 no existe, sigue siendo 1. La tercera de 15, ¿cuánto sería? 5, ¿no es cierto? Ya listo, ya no puedo hallar ni la mitad ni la tercera, ahora hallaría ¿qué? La quinta. Entonces, la quinta de 1 no existe y la quinta de 5 sería 1. Como ya me quedó 1 al final, el mínimo común múltiplo, ¿cómo lo encuentro? Multiplicando los factores, que en este caso son 2, 3 y 5. Y al multiplicar yo sé que obtengo 30. ¿Qué voy a hacer con este 30? Con este 30 voy a dividir para cada número que tenemos en la X. En este caso 30 dividido para 1 y 30 dividido para 30. Con lo cual 30 dividido para 1 me da 30 y 30 dividido para 30 me da 1. ¿Eso qué significa? Que a la primera ecuación la voy a multiplicar por 30 y a la segunda ecuación la voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 1. Ya, aquí tenemos entonces esos dos números con los que debo multiplicar la primera y la segunda ecuación. Ya, analicemos algo. De repente, acá me salió 31, ¿no es cierto? Y ustedes se van a encontrar acá con menos 1. ¿Qué significa esto? Recuerden que yo debo eliminar la X. Y para que se elimine la X, uno de los números, ¿sí?, o al multiplicar debe al menos una cambiar de signo. Si nos damos cuenta, 30 por 1 nos quedaría 30 y menos 1 por 30 nos queda menos 30. Entonces con eso logro que cambien de signo, que es lo fundamental para que se pueda eliminar. Recuerden que yo no puedo eliminar un positivo con otro positivo. No. Cuando se suman, un positivo se elimina con un negativo. O al contrario, un negativo se elimina con un positivo. Entonces, como ya sé que la primera ecuación multiplico por 30, debo multiplicar por 30 todos los términos. Entonces, 30 por 1x me da 30x, 30 por 1y me da 30y, y 30 por 248 me da 7440, ¿no es cierto? Con eso ya multipliqué la primera ecuación por 30. Ahora debo proceder a multiplicar la segunda ecuación en cambio por menos 1. Para multiplicar por menos 1, hago el proceso distributivo, ¿no es cierto? Cada una por menos 1 o cada término por menos 1. Lo mismo que hice en la parte de arriba. Entonces, si yo procedo a multiplicar menos 1 por 30x me queda menos 30x, menos 1 por 20y me queda menos 20y, y menos 1 por 5930 queda menos 5930. Recuerden que estamos en el método de sumas y restas. Como ya multipliqué, ahora voy a proceder a sumar. 30x con menos 30x se elimina, ¿no es cierto? Me queda 0. Si más 30y y menos 20y sumo, recuerden, si un positivo y un negativo se suman, realmente lo que ocurre es una resta. Entonces, si el 30 le resto 20, me queda 10. ¿Cuál es más grande? El positivo, por eso me queda más 10. Y acá tengo 7440 positivo y menos 5930 negativo. Si yo procedo a sumar, se restan, ¿no es cierto? Porque el uno es positivo y el otro es negativo y me queda 1510. Pero como es más grande el positivo, por eso me queda positivo. Recuerden, 0 más 10y me queda 10y, porque el 0 no suma. Entonces me queda 10y igual a 1510. Luego el 10 le está multiplicando a la y. Como necesito buscar y, el 10 pasa al otro lado ¿a qué? A dividir, recuerden. Lo contrario a la multiplicación es la división, por eso el 10 pasa al otro lado a dividir. Y 1510 dividido para 10 me da 151. Como ya tengo el valor de una de las incógnitas, que en este caso es y igual a 151,
Ese valor me va a permitir que yo me concentre en cualquiera de las ecuaciones que tengo arriba, la 1 o la 2. ¿Para qué? Para poder encontrar la otra incógnita que es la x. Pero siempre tratemos de determinar la ecuación más sencilla para poder hallar la x. Por ejemplo, de la 1 y la 2, ¿cuál es la ecuación más sencilla? La primera, ¿no es cierto? 1x más 1y igual a 248. Entonces, tomo la primera ecuación, que sería x más y igual a 248. ¿Para qué? Para poder encontrar x, ¿no es cierto? Porque y ya encontramos, y es 151. Entonces, si yo reemplazo en lugar de y 151, me quedaría x más 151 igual a 248. Pero sabemos que el 151 no debe estar en ese lado de la ecuación porque necesitamos que la x quede sola, ¿no es cierto? Entonces 151, al estar sumando, pasa al otro lado ¿a qué? A restar. Y al final el x quedaría 248 menos 151 igual a 97. Con lo cual ya tendríamos el valor de x y de y que nos estaban pidiendo al principio de la ecuación. Al principio del sistema de ecuaciones. Con lo cual nosotros partimos de que adultos era x y niños era y. Procedimos entonces a encontrar x y y, con lo cual x ha quedado 97 y y 151. O sea, quiere decir que adultos asistieron 97 y niños asistieron 151. Este es el proceso para poder hallar o determinar este ejercicio mediante sistemas de ecuaciones, con el método de eliminación.